un gran jugador en la historia en la historia del básquetbol uruguayo, ¿no? Así es, Jorge. Cuando Héctor me dijo, hagamos una entrevista con un referente en el litoral, el primer nombre que me vino, obviamente, fue Ramiro, Ramirito, para algunos que ya lo conocemos hace unos cuantos años, porque, bueno, es un nombre que tiene mucha historia en el básquetbol, en el deporte uruguayo, por su papá, en primer lugar. Hace poco a Ramiro Cortés Padre se hizo un reconocimiento, un homenaje en la ciudad de Salto, designando una de las calles de la ciudad con el nombre de él, en reconocimiento a su trayectoria como deportista y como persona. Era una excelente persona, a quien yo personalmente no lo conocía el papá, pero tengo un libro que lo escribió Andrés García, que fue quien me enseñó a jugar al básquetbol, basado en la historia de vida de Ramiro Cortés Padre, alguien que fue campeón sudamericano, que fue bronce en una olimpiada, uno de esos pioneros de nuestro básquetbol. Y Ramiro hijo, siguiendo esa tradición, cuando muy joven, a los 13 años, se trasladan a Montevideo con su familia y Ramiro comienza su trayectoria, ahí se ha conectado, comienza su trayectoria en el básquetbol de Montevideo, digamos, como en lo que hoy sería U13. Luego, creo que si no me equivoco, él ahora nos va a contar un poquito su historia personal, pero con Sporting, campeón con Sporting, jugador de selección uruguaya, campeón sudamericano, jugó en Brasil, en Montelíbano, también destacadísima actuación. Hablamos de no solo el jugador de básquetbol Ramiro Cortés, sino de la persona. Tengo el honor y el gusto, el orgullo de haber jugado con él como compañero, de haberlo tenido a su vez también como director técnico en una selección de salto. Me di el gusto de salir campeón con Ramiro, siendo yo un chiquilín, lo conocí, tenía 13, 14 años, una primer selección de salto que nos cita, que el entrenador era Omar Arrestia. Y Ramiro fue siempre esos referentes, esos ídolos que uno quiere ser como él, en todo, ¿verdad? Un luchador, alguien que ha salido siempre adelante, que nunca se rindió, y un amigo excelente, ni que hablar de lo basquetbolístico. En lo deportivo, quizás para muchas personas que están fuera del país, para todos los países donde se transmite, que quizás no lo puedan conocer, pero sí, cuando hablamos de referentes del básquetbol, hablamos de Ramiro Cortés, no solo del litoral, sino de todo el país. Uno de los mejores 3-4 que he visto en la historia del básquetbol uruguayo, con trascendencia, como lo digo, no solo acá en Uruguay, sino a nivel internacional. Y bueno, aprovechamos que ya está conectado, que está de barba y gorra ahí, ahora él les va a contar un poquito su historia personal y bueno, iremos haciendo preguntas, al igual que quienes deseen preguntarle algo, obviamente esto está abierto, así que bueno, bienvenido Ramiro, gracias por estar con nosotros y sabemos que te estamos robando tiempo de familia, que tenés el fin de semana para disfrutar de la familia, pero bueno, te agradecemos este ratito que nos dejás para nosotros. Bueno, ¿cómo andan? Un placer, Pascual. Jorge Campaña, ídolo. La verdad que contento y bueno, esto es una experiencia nueva para mí. No me llevo mucho con la tecnología, viste, soy medio rural cell yo. Tenía problemas con mi celular y me tuve que venir a lo de mi hermana acá, que está mi cuñado Quique Carvalho, que todos lo conocen, que juega al básquet también. Y bueno, pudimos salir en la computadora. La verdad que es una alegría enorme. Y Negro, bueno, gracias por tus palabras, sabes lo que te aprecio, lo que vivimos, y te olvidaste de contar de la hoja de lechuga, ¿no, Negro? Sí. Que te hizo dormir una semana. Una semana, esa fue una buena receta. Cuando ¿cómo fue? Cuenten eso, cuenten eso. Jugábamos juntos en Biguá con el Negro, y el Negro tenía problemas, no podía dormir. Y a mí un preparador físico que tuve en Neptuno,
me había comentado de que dice que la hoja de lechuga, como si fuese, o sea, un pocillo de agua caliente, vos metés la hoja de lechuga un par de veces, te plancha, ¿no? Y le dije al negro, y el negro creo que le metió como 2 plantas enteras de lechuga y durmió una semana. Es una receta ecuatoriana, supuestamente porque este preparador físico había trabajado el fútbol en Ecuador y dice que se utilizaban mucho los cuadros de fútbol cuando los jugadores no podían dormir, algo natural. Bueno, perdona, Ramiro, ¿cuál es el nombre, Ramiro, del profe? No, pues es que no me acuerdo, trabajaba con Héctor Daprá cuando estaba en Neptuno. No me acuerdo del profe, muy macanudo, morocho, flaquito. Y Mario Pagano era el médico. Marito bueno, Pagano. Le pasé la receta al negro y el negro se bandió, en vez de una hoja puso 2 plantas. Pero bueno, pudimos dormir. La verdad que Ese sí. año, y bueno, hay que contar también que ese año hicimos una competencia, estábamos los dos casi con 130 kilos y terminamos los dos casi con 88 kilos, creo, ese año, de tanto que nos hicieron correr. Es cierto. Nos pusieron en forma, realmente. Sí, señor, ¿cómo no? Algo Ramiro, normal, ¿no? En mí era algo normal, digo, que después que terminaba las temporadas de parar y engordar, siempre fue así. Una pregunta que le quiero hacer a los dos. ¿Algún movimiento de pie ofensivo habrán aprendido con el Chumbo, no? Sí, o sea, pero lo que pasa es que yo al Chumbo lo tuve en la selección de Salto y eran 2 meses, pero te enseñaba mucho, te la tenía muy clara, sí. Pero yo tuve profe que fueron importantes en el aprendizaje para mover las piernitas, ¿no? Digo, porque había que tener buenos movimientos para tratar de solucionar la falta de altura. Al menos en mi caso, que me tocaba jugar abajo. La mayoría de mi carrera me tocó jugar abajo. Y más en Montevideo, contra los norteamericanos. Pero el profe González, que yo lo tuve en Truville en menores, fue el que me tenía horas parado, moviendo los pies para un lado y para el otro. Una paciencia terrible. Y bueno, agradecerle de por vida, ¿no? Lo que hizo. Ramiro, una pregunta que... Bien, puedo hacer una pequeña interrupción, me voy a presentar. Mucho gusto, Ramiro. Si nosotros estamos haciendo con estos 2 grandes referentes, contigo serían 3 referentes del básquetbol uruguayo, pero también la transmisión está saliendo para otros países, por lo tanto me gustaría hacer una presentación un poquito y lanzarlos para que nos ubiquen o ubiquen al resto de distintos lugares donde nos están viendo, la época, el contexto. Yo puedo hacer la introducción de que acá en esta primera transmisión de la Radio Rive Uruguay, como le hemos llamado, estamos tratando de compartir viejas glorias o compartir con viejas glorias que tienen presente, ¿no? Y en este caso, ustedes 3 que integraron selecciones, integraron distintas delegaciones, distintos equipos en la época, yo puedo decir que es una época de oro del básquetbol uruguayo, donde Uruguay tenía una trascendencia a nivel continental bien importante. Así que un poquito me gustaría que se presentaran nuevamente para el público que está llegando, y un poquito el contexto. Voy contigo, Pascual, de nuevo a hacer tu presentación, y Jorge la tuya, y por qué elegimos a Ramiro Cortés para esta primera transmisión, pero como explicándoselo a quienes no lo conocen, como si fuera un extranjero que le tenemos que presentar, una persona que se desarrolló en el interior del Uruguay, que es un pequeño país, que no se caracteriza por una población muy grande, pero sí inclusive por tener lugares donde los deportistas florecen más que en otros lugares. Así que un poquito la presentación para que el contexto de quien está mirando esto pueda ubicarse en esa época y en esa realidad. Bien, yo digo, obviamente, arranqué, soy Pascual Formiliano, arranqué a jugar al básquetbol a los 12 años en la ciudad de Salto, en el Club Salto Uruguay, gracias a Andrés García, que fue mi entrenador. Tuve
la dedicación suficiente y la suerte de poder integrar selecciones departamentales de categorías mayores que la mía, y a través de eso tuve a su vez la suerte de poder interactuar con jugadores que eran referentes, a pesar de que es muy poca la diferencia de edad que tenemos, pero en el caso de Ramiro, por ejemplo, él ya era un jugador con una trayectoria bastante importante, a nivel nacional, a nivel de Montevideo, a nivel de selecciones, hablamos de un campeón sudamericano, hablamos de alguien que trascendió en el básquetbol de Brasil, hablamos de que es uno de los jugadores que estuvo en la última selección uruguaya, que fue un mundial de básquetbol. Ha pasado mucho tiempo para poder suplir y digamos que recambiar a estos jugadores que nos han dejado, como dice Coco, el básquetbol uruguayo a primer nivel. Hablamos de la década de los 80, 90 y hasta el 2000 casi. Ahora ya venimos con un proceso de renovación a nivel de selecciones inferiores que se está trabajando muy bien, que esperemos que vuelvan a surgir jugadores como Ramiro, como Jorge. En el caso de Ramiro en particular, el por qué, simplemente porque es el referente ideal del básquetbol en el interior. Me retrotraigo un poco a su papá, él ahora les va a contar un poquito, pero bueno, su papá fue el primer jugador de básquetbol en el Uruguay que fue directamente del interior a una selección uruguaya sin pasar por Montevideo, en una época en que el básquetbol únicamente se centraba en Montevideo y si no estabas ahí, no integrabas la selección. Eso le da un mérito tremendo, además de haber sido uno de los pilares en aquella selección uruguaya que obtiene el bronce en Helsinki, además de haber sido también... Melbourne, la de mi viejo fue en Melbourne. Perdón, estaba con otra Olimpiada. Tendría que haber estado en las dos, ¿no? Tendría que haber estado en las dos. Sí. Pero bueno, a mí siempre me queda... Ramiro, además de ser un excelente jugador, ha sido un excelente compañero, y una vez en una charla, y te vas a acordar ahora, Ramiro, estábamos hablando de que Ramiro llega a su casa muy contento, feliz, porque habían salido campeones con una medalla y jetoneando así, y tu papá te dijo, vení conmigo, el día que tengas una de estas, recién ahí vamos a poder hablar, y te mostró el medallero que tenía, que yo sé muy bien que para vos, cuando alcanzaste tus 15, 16 años, quizás no habías interpretado el real valor, la valía que tenía lo que había logrado tu papá, porque era tu papá, porque era tu amigo, porque sé de buena fuente, como en el caso de Andrés García, cómo era tu papá. Y esa es una de las cosas que después te quiero preguntar. Como hijo de una leyenda, después te voy a preguntar algo. Pero bueno, Bien. por mi parte la presentación es esta. Hago una pequeña interrupción antes de ir con Jorge Campaña. Estamos desde Río, Uruguay. Queremos enviarle un saludo a Lenzi, que está en Colombia, a Badel Delmiro, que está en Brasil, y a Ángel Herrera, que está en México, a Lelei Gil, que está cerca de Jorge Campaña también, a Diego Ramírez Mantrangelo. Hay una infinidad de personas que miran estas transmisiones en vivo, ¿no? Pero también muchísima más que la ven, porque esto queda publicado en los distintos grupos de Rive, entonces va a tener una audiencia masiva con el correr de los días. Así que estamos desde Rive, Uruguay, a cargo de Jorge Campaña, que nos va a hacer su presentación, y luego vamos al entrevistado de hoy, que es don Ramiro Cortés. Adelante, Jorge. Voy a tratar de ser un poco breve porque a mí me parece que hoy el personaje central es Ramiro, y me gustaría que se explayara mucho más tiempo que nosotros, que ya tenemos unos cuantos años. Yo fui toda la vida jugador del Club Bohemios, salí campeón sudamericano en el año 69, vicecampeón sudamericano en el 71. Con Bohemios no he podido salir campeón en una época en que se jugaba por el amor al arte, que no se cobraba, inclusive a veces se ponía plata para el gasoil para bañarse con agua caliente, y tuvimos la satisfacción de mantener siempre a Bohemios en primera división,
para darle una posibilidad de que creciera como creció hasta ahora, en que no tuviera erogaciones desde el punto de vista deportivo. Pero lo más importante de todo es toda la trayectoria que uno tiene a nivel de las personas, a nivel de imponer o poner su nombre en la consideración de ser un buen tipo. Más allá de ser un jugador de destaque, es ser un buen tipo, que en todos lados seas bien recibido. Y aparte, cuando dejé de jugar, me dediqué a enseñar, que es lo que más me apasiona, a los niños y a los jóvenes y adolescentes. Pero no solo enseñarles básquetbol, enseñarles muchas cosas de vida. Y hoy por hoy tengo la satisfacción de empezar a recibir, gracias al Facebook, cantidad de menciones de gente que ya tiene hijos, que ya están bastante creciditos, que ya son hombres, recordando situaciones de ayuda en la formación del ser humano. Y para mí eso tiene mucho más valor que cualquier medalla, que cualquier trofeo o copa que uno pueda haber conquistado. Y eso es lo que yo quería destacar más que nada. La trayectoria de uno como persona y un nombre dentro del básquet. Yo le contaba a mi nieto un hecho muy significativo. En los 100 años de la Federación Uruguaya de Básquetbol, y se hicieron una cena homenaje a todos los deportistas. Y nos dieron un trofeo a cada jugador que haya salido campeón sudamericano o olímpico, como en Los Ángeles, y decía, glorias del básquetbol. Y no era un campeonato, era una satisfacción de que a uno le reconocieran toda una trayectoria dentro de la Federación Uruguaya de Básquetbol, ya sea a nivel de clubes o a nivel de selección. Y eso para mí es lo más importante, es un logro de vida muy importante que hoy me está satisfaciendo de recibir siempre saludos y llamados de gente muy amiga. Pero yo voy a hablar con Ramiro, voy a dejar a Ramiro, porque yo tengo una anécdota que para mí, Ramiro no, capaz que no existía. Yo era chico y en Buenos se jugaban los campeonatos nacionales. Y yo toda la vida, las 3 veces que fui a ver un campeonato nacional, quedé asombrado de un equipo que era todo rojo, que era Salto. Y tenía un básquetbol divino, estaba Ramiro Padre. Y siempre me quedó grabado ese club, esa selección del interior, como una de las mejores que he visto en mi vida. Por eso, Ramiro, te dejo el lugar y quiero que te presentes y te mando un gran abrazo. Bueno, negro, un abrazo grande para vos. Mi nombre es Ramiro Cortés, yo soy de la ciudad de Salto, de la República Oriental del Uruguay. Tuve la suerte de integrar muchísimos grupos que ganaron muchas cosas, un campeonato sudamericano con tope de altura que fue en Paraguay, que lo hicieron hasta 1,95 m, con 1 centímetro de tolerancia, pero como siempre pasa, los uruguayos, nosotros, echa la ley, echa la trampa, mejor me callo y no la sigo, ¿no? Después que me diste descalzo. No, el Gochi Soto tenía un par de centímetros de más, pero entró la parte médica y nos hizo caminar toda la tarde en pleno Asunción para que nos apretáramos y nos deshidratáramos. Y se perdieron. Y pasamos la medición. Es increíble, pero pasamos la medición. 45 grados en Asunción, no nos dejaron tomar una gota de agua y caminamos 8 horas al rayo del sol. ¿Qué va a hacer? Tuve la inmensa suerte de jugar el Mundial en España de mayor en el año 1986 y después Uruguay lamentablemente no clasificó nunca más a un Mundial. He tenido la suerte también de jugar por mi departamento a nivel de selección, a nivel nacional, con la selección de Salto y lograr con grupos maravillosos que hubieron acá muchos títulos. Pascual sabe muy bien la historia. Y el orgullo más grande en mi vida ha sido mi viejo, sin duda. Porque hasta el día de hoy sigue siendo el único jugador de fútbol, el único jugador de básquetbol. Me entrevero con lo de fútbol porque está el caso del Tito Goncalves, también son los dos que están vigentes hasta el día de hoy, al menos es lo que yo tengo entendido. En el básquetbol es seguro que mi viejo, creo que lo del Tito también, que son jugadores que nunca habían jugado en ningún club Montevideo y jugaron en la selección.
hoy en tono de chance y en tono serio creo que mi viejo tendría que haber estado en las 2, medalla de bronce que fue en Helsinki, él estuvo en la de Melbourne, pero bueno, era una época difícil que un jugador del interior llegara a Montevideo a desplazar a uno de la capital, y era una realidad, pero está. Lo más grande que a mí me ha dejado el básquetbol son las amistades, sin duda, y el ser querido por todo el mundo y tener muchísimos amigos, no solamente en todo el Uruguay, sino que en muchas partes de Sudamérica, porque tuve la suerte de viajar mucho. Incluso tuve la suerte de jugar un año en San Pablo en el Club Montelíbano, donde unos uruguayos allá me hicieron la conexión con Amaury Pasos. Vos debés de acordarte bien, negro, Amaury Pasos, un excelente jugador de la selección brasilera, hijo Qué de jugador. argentinos. Claro, dirigía al Montelíbano, iba a una carnicería de estos uruguayos y por ahí vino la conexión y tuve la suerte de ir a jugar un año ahí. Pero lo más importante, sin duda, es lo que fue mi viejo, querido en todas partes, porque me pasó en Sudamérica de que se me acercaba gente a mí cuando yo andaba con las selecciones inferiores de Uruguay a preguntarme si yo era el hijo de Ramiro Cortés, y cuando le decía que sí, eran horas de charla contándome por la persona, no por el jugador de básquet. Y bueno, yo de repente tuve mi momento de cascarrabia, como todo, capaz que no fui tan light como mi padre, digo, pero siempre tuve esa cosecha de amistades en el básquetbol, que para mí es lo más importante. Porque uno puede ser bueno, mediocre o mal jugador de básquetbol o deportista, pero la persona es lo más importante, y lo que decías vos, Negro. Es un poco mi historia. Salteño, de la tierra de las Naranjas, de la tierra de Suárez, de Cavani, de tantos deportistas, de Federico Moreira, de tantos que han salido, del Nico Mazzarino, Pascual, muchísimo, el Hugo Medina, el Chumbo Arrestia, el Pancho Irrazábal, el Hippie Chaibún. Hay muchísimos deportistas que han salido acá, jugadores de fútbol, ciclistas, y hay algo especial en esta tierra. Y ojalá que sigan aportando al deporte, como también lo hay en Paysandú y lo hay en otros lados. A pesar de que los salteños y los sanduceros, ¿no, negro? Teníamos un poco de rivalidad, pero tenemos mucho más amistad, y esas cosas quedaban después solamente dentro de la cancha, como en tono de chanzas, y lo más importante es las amistades que uno cosecha por ahí. Una vez Bien, que terminó el partido... voy a hacer una interrupción nuevamente, Pascual, una interrupción para saludar a algunos amigos, para ver hasta dónde estamos llegando. Sebastián Hernández es un entrenador que está allá abajo en Chile, viene en la parte austral de Chile, en una isla, le mandamos un saludo. Como dijimos, bueno, hay de Brasil, de Colombia y de México. Otro, José Díaz Cerdá, que está en Chile también, pero más cerca de la capital. En definitiva, les agradezco que tengan en cuenta en sus explicaciones. Yo les voy a dejar ahora que, aparte de lo nacional e internacional, hablen un poco más lento para que puedan entender a veces la uruguayés. Pero bueno, es bien importante en estos lugares de América que llegue el mensaje de cómo se puede formar personas a través del deporte, la educación, que en definitiva es lo que estamos recogiendo de vuestras palabras. Así que adelante ahora. Bien, una pregunta que le hago al hijo, a Ramiro Cortés hijo. ¿Cómo fue para vos crecer siendo el hijo de Ramiro Cortés padre? Crecer crecer en una cancha de básquetbol, ¿eso jugó a tu favor, jugó en contra? ¿Fue una mayor responsabilidad? ¿Cómo lo sentiste vos? Bueno, mirá, yo lamentablemente a mi padre lo perdí cuando tenía 12 años. En el año 1977 falleció en abril. En diciembre de ese año mi mamá, mi hermana y yo, o sea, por decisión de mi madre, nos vamos a vivir a Montevideo. Lo que yo siempre tuve fue la imagen de lo que fue mi viejo. ¿Ah? Pero como persona, ¿no? Más que nada. Siempre apunté a eso. Lo de la parte deportiva, y bueno, es bravo lidiar, ¿no? Cuando vos sos hijo de... Que en esa época, casi en mi generación, éramos varios. Era Losky, Moulia, hijo de
el Guanaco Costa, estaba yo, hijo de, que habían sido los 3 padres nuestros compañeros en esas selecciones, que habían logrado los campeonatos americanos y la Olimpiada, la medalla olímpica en Melbourne. Pero no, a mí no me afectó, a mí no me afectó eso. No tuve la suerte, sí, de tenerlo sentado en la tribuna para ese consejo, para ese encaminamiento en la vida deportiva y en la vida personal. Eso no lo tuve, eso lamentablemente no lo tuve. Pero para mí fue un orgullo, sigue siendo, ¿no? Hasta el día de hoy, como vos dijiste, negro. Ahora, acá en la Junta Departamental de Salto, decidieron, después de unos años, poner una calle a nombre de mi viejo, y eso para mi familia, para mi hermana, para mí, para mis hijos, los hijos de mi hermana, para todo es algo espectacular. Como lo van a hacer también, creo que con el Chumbarrestia también lo van a hacer. Entonces eso es lo importante. En la parte deportiva a mí me motivó siempre tuve la imagen de mi padre, que lamentablemente no lo vi jugar. Lo único que vi fue un video cassette que apareció hace muchos años en Melbourne, jugando ellos contra Estados Unidos. Hay unos flashes que se pudieron conseguir, creo que por el Comité Olímpico Internacional o algo de eso, que la federación los consiguió y nos hizo llegar a todos los familiares. Pero muy poca cosa, no lo vi jugar. Pero sí, cuando yo, por ejemplo, jugaba en Círculo Esportivo, que fue mi club acá en Salto, que era Mini, cuando recién había aparecido el Mini, lo veía sentado y nunca agarró y me dijo, tenés que hacer esto o hacer lo otro. Yo era muy chico, ¿no? Estamos hablando de 8, 9, 10 años. Y bueno, y después lamentablemente lo perdí. No me pudo disfrutar a mí, yo como basquetbolista como él. Y bueno, son las cosas de la vida, pero hasta el día de hoy me sigue dando alegría. Sin duda que me sigue dando alegría. A mí y a mi familia. La pregunta, viste, básicamente, porque viste que hoy en día se está dando también de que muchos chiquilines están empezando a jugar al básquetbol, sus primeros pasos, y son hijos de. ¿Sí? Hay muchos jugadores hoy por hoy, de mi generación, de la tuya, cuyos hijos están jugando a un muy buen nivel, han sido citados a selecciones. Y tenés el caso, el hijo de Juan Cerrés, el hijo de Nazar Rodríguez. Exactamente. De Ramiro Parodi. De Ramiro Parodi. Ahí está. Entonces. Los hijos de Gonchi Soto, ¿viste? El hijo de Gonchi Soto. Bien. Bueno, yo hago una pregunta, ¿no? Porque siempre, una vez tuve una charla en una de esos, y no, básicamente, viste, que tuve una charla viste, cuando hay eventos deportivos que van los políticos y otras cosas, me dio la oportunidad de tener un mano a mano con el ministro que era en aquel momento el ministro Lescano, que era el deporte, sí, el ministro de Cultura. Y siempre le pregunté, ¿por qué no existe una materia en la escuela o liceos de historias del deporte, historia de deportistas? Porque me pasó un caso, Lagomar, cuando yo el primer año que estuve trabajando, teníamos el nieto nada menos que de Schubert Gambetta. Y le dije, acá tenemos al nieto de Schubert Gambetta. Y los chiquilines que estaban ahí me preguntaron quién era. No sabían ni quién era Schubert Gambetta, que era campeón mundial de 1950. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que capaz que el Salto, como es más chico, tiene oportunidad de conocer al Chumbo, a Irrazábal, al padre Ramiro, pero a nivel nacional a veces quedan olvidados esos extraordinarios deportistas que defendieron a Uruguay. Y eso no podría quedar ahí como un borrón que no se sepa, porque es importantísimo que la gente sepa quiénes fueron las personas. Ustedes sabían que nosotros en 1950 Uruguay podía haber salido campeón mundial de básquetbol y de fútbol. No, yo el no. mundial que se jugó en Argentina. En el mismo año. En el 50 que se jugó en Argentina.
que no pudimos ir porque Perón no permitió que las radios fueran a transmitir y Uruguay no fue. Y Se jugó en Uruguay en Argentina. ese año había ganado como 10 veces Argentina. Y podíamos haber salido, que hubiera sido histórico mundial, haber salido campeón mundial de fútbol y básquetbol el mismo año. O sea, son cosas que a veces uno dice, no les da tanta importancia. Pero ¿cómo no vamos a saber quién es Ramiro Cortés padre? ¿Cómo no vamos a saber? No vamos a saber quién fue el Chumbo Arrestia. Hoy por hoy ya no saben quién es Tato López. Hoy por hoy. Qué monstruo ese. Mismo. Bueno, tú fuera de serie, ¿no? ¿Cómo, No sé cómo- si no es porque saca un libro, los chiquilines que juegan al básquetbol no saben quién es. No. No saben. Entonces, ¿cómo es? ¿Sabes una cosa? Tu padre, Ramiro, era jubilado de Banco República o te Banco cuento, Comercial. No llegó a los años para jubilarse del Banco Comercial. Sabés que yo jugué un partido contra tu padre, ¿no? ¿En dónde, negro? Una final del campeonato bancario. Yo trabajaba, Claro. era un chiquilín y trabajaba en el Banco Transatlántico y se jugó en la cancha de Defensor Básquetbol, la calle Jaime Sudáñez. Se jugó y trajeron Banco Comercial, quería salir campeón a todo orden y lo trajeron a Ramiro Viejo Claro, a en jugar la final. en esa época se jugaban los torneos interbancarios, creo que a nivel sudamericano también, ¿no? Yo no sé si no Sí, tienen por un campeonato supuesto. sudamericano con el banco también. Sí, por supuesto. Y bueno, ese año trajeron a Ramiro y dijimos, mira quién viene. Y dijimos, nosotros no podemos ganar. perdón que una cortita, porque ahora estaba pensando un poco, Ramiro, yo sé que bueno, vos una vez que dejaste de jugar al básquetbol, no quisiste volver a hacerlo, incluso sé que hasta rompiste los campeones de básquetbol, Sí. y los tiraste y los rompiste para no jugar más, porque no querías jugar más. Después te ganó la pasión, volviste a jugar, volviste a dirigir, gracias a Dios que volviste a dirigir, porque me dirigiste a mí, y salimos Gracias. campeones nacionales, incluso hasta jugaste, que tengo esa foto, porque te acordás, eras el técnico y el capitán del cuadro, y salimos campeones, teníamos un equipazo. Pero más allá de que vos hayas dejado de estar dentro de una cancha, ¿sí? Yo sé que el básquetbol es algo que para vos forma parte, es decir, lo tenés en los genes. ¿Cómo ves hoy el proceso que se está llevando a cabo? No sé si estás muy al tanto, ¿viste? Si estás siguiendo el proceso que se lleva a cabo a nivel nacional, que está a cargo Marcelo Capalvo, de todo lo que es integración de todo el país para una selección nacional, considerando y tomando en cuenta, por ejemplo, de que lo hablábamos con José Luis Testa el otro día, más del 50-60% de las selecciones de formativas son, es decir, el 50-60% son chicos jugadores básicamente del litoral, Salto, Paysandú, Soriano, Fraivento. Pero eso es precisamente porque quizás se está trabajando bien. ¿Cómo lo ves vos a este proceso? Bueno, me parece bárbaro, ¿no? Lo que pasa que históricamente en el interior, el básquetbol que siempre, o los lugares donde más se jugó son los departamentos que vos decís, de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. Hubo algo de Maldonado, algo de Durazno, algo de Artigas, algo de Rivera, pero yo creo que en esos lugares donde vos tengas una pequeña infraestructura, te hablo de un gimnasio, que puedas tener gente capacitada para ir a enseñar, porque el material humano se consigue en las escuelas, se consigue, en todos lados se consigue. Los niños y las niñas se consiguen para jugar al básquet. Creo que tiene que apuntar un poco a la parte de deporte y voy al gobierno, ya sea nacional o municipal, ¿ah? Para que tengamos en más cantidades de departamentos, podamos llegar a lo que es Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, que son los 4 departamentos más fuertes, sacando Montevideo. ¿Ah? Colonia también, Negro, en su momento Colonia también tuvo un buen básquetbol, ¿no? Con el Plaza y todos esos equipos que había. Apuntar a otros departamentos. Tacuarembó, Cerro Largo, Rocha,
La Valleja también tuvo buenos jugadores, no vamos a dejar de reconocer a Maximiliano Pérez, Danilo Gómez y muchísimos más que hubieron. Digo, yo creo que está bueno eso. Claro, creo que está bueno lo que están haciendo. Pero habría que abrir más el abanico y donde falta infraestructura, acomodar eso ahí y ayudar económicamente o con materiales o con entrenadores para buscar esos niños, porque hay que hacerlo de niño esto, buscar esos niños y meterlos en el básquetbol y a ver si podemos conseguir que aparezca un 2.5, un 2.6, un 2.10 en este país y una buena vez, para que es la carencia que hemos tenido permanentemente. Que tienen que estar en algún lado, tienen que aparecer. Ahora, sin embargo, te digo, yo hace mucho tiempo lo escuchaba a Luisito Pierri y te pongo a vos y a Luis como ejemplo, a Luis Pierri, son los dos que yo puedo nombrar y que los he visto. Nunca tuvimos, salvo Mario Viola, que medía 2.12, que mide, perdón, Mario, o bueno, un Busud, un Batista de 2.6 m. Tuviste a Juan Carlos Miñones, por ejemplo. También, pero te quiero decir, ustedes, Luis, vos, son jugadores de 2 metros, 1,98 m, 2 metros, Luis mide 2.2, vos medís 1,99, 2 metros, y jugabas contra Brasil, que tenía un Pipoca, unos Sí. es decir, tenía jugadores de 2.10, 2.12, y no perdíamos. Nos mataban, negro. Vos sabés que, digo, de la mayoría de las veces que los enfrentaba, te terminaban matando el 99%. Porque vos tenías que remarla 35, 40 minutos antes y estos tenían 4 o 5 de esos, los iban rotando y llegaban fresquitos, te mataban, ¿entendés? Digo, había mucha diferencia. Por eso este país es medio mágico, porque se han logrado cosas en fútbol, en básquetbol, que decís que no lo podemos hacer, por un tema de falta de jugadores, de números, de población, ¿entendés? Entonces hay que apuntar a la calidad. A falta de población hay que apuntar a la calidad. Lo poco que vos tenés comparado con otros países tiene que ser muy bueno. Estar a nivel de los argentinos, de los brasileros, de los venezolanos, muy bueno tiene que ser. Porque acá no podemos apuntar a la cantidad de jugadores. Porque este aparte es un país futbolero. Sí. Y entre un niño que vaya a jugar al básquetbol y vaya a jugar al fútbol y le va medianamente bien en el básquetbol y le va medianamente bien en el fútbol, ¿vos para dónde arrancás? Sí, como hizo Gonzalo Díaz, al fútbol. Para los dólares, que son muchísimos del fútbol. Es así. Exacto. Porque sí, está en la mentalidad de los padres, está. No solo de los niños. Ramiro, mirá, yo tengo un concepto que cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar acá en Lagomar, tuve unas luchas importantes con la gente de baby fútbol. Porque yo sostengo de que en el baby fútbol tiene una corta edad. O sea, hasta los 12 años, porque la categoría no va más allá de 12. No sé si ahora hay una más 13. Después no juegan más. Y de 12 jugadores por categoría que empiezan en una, hay 2 o 3 que se van a círculo superior de fútbol, pero hay 9, 8, 7 que quedan por el camino. Entonces, si a esos jugadores de baby fútbol, desde temprana edad, se le empieza a enseñar, aunque sea 1 o 2 veces por semana, fundamentos de básquetbol, cuando ellos cumplen los 12 años, van a insertarse en un medio o en un deporte que es distinto como el básquetbol, pero con una cierta base para no quedar que sin conocimientos. Pero no, es muy difícil. Pero hay que hacerlo porque hay un núcleo de jugadores que preferirlos tenerlos en el club y no en la calle. Es importantísimo obvio. Eso. Sin duda que sí. Sin duda que es así. Tenés toda la razón del mundo. Como también, si vos te pones a analizar a nivel de entrenamiento de futbolistas y de basquetbolistas, hay muchísimas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, el doble ritmo, lo que nosotros decíamos pasar y cortar las paredes que dicen en el fútbol, las cortinas que empezaron a aparecer, de colocar el cuerpo. Hay muchas cosas en común que yo he visto acá en Salto, a los entrenadores entrenar a los jugadores de fútbol con fundamentos de basquetbolista. Bueno, te voy a confirmar eso que me decís tú. Cuando nosotros jugábamos, yo con Freddy Fernández tenía un movimiento que lo está haciendo ahora Vidal con Sims,
que es que se come cada partido 2 o 3 puertas atrás, que lo hacen muy bien entre Vidal y Sims, en las puertas de atrás, y nosotros lo hacíamos con Freddy Fernández. Y un día, nosotros teníamos de preparador físico a un eminente, el profe Carlos Moreira, y era muy amigo de Marcarián. Y un día en la cantina de Güemes, yo había terminado una práctica, y me llamó Moreira para presentarme a Marcarián y me preguntó la puerta de atrás. Te estoy hablando del año 70, por ahí, ¿no? O mucho, un poco, no, más o menos del 70. ¿Y qué pasó? Quería saber cómo era la puerta de atrás. Y después empezó a surgir lo de la subida de los marcadores de punta cortaba para adentro el puntero y salía el jugador el marcador de punta por atrás como si fuera una puerta de atrás. O sea que permanentemente y perfectamente se pueden aplicar los fundamentos de básquetbol en el fútbol. Bueno, voy a aprovechar esta obvio. interrupción. Voy a aprovechar esta interrupción para meter alguna idea. Le voy a hacer una pregunta a los tres, porque creo que el futuro del deporte pasa por esta pregunta. Le voy a pedir a los tres que me cuenten su historial deportivo, el multideporte que entrenaron, que practicaron y que fue fundamental seguramente para el desarrollo en este deporte que es el básquetbol. Así que le preguntamos a Ramiro como invitado y después hacemos una breve paneo por Pascual y por Jorge. Creo que ahí tenemos un poco para enrabar lo que dijo Jorge y seguramente con lo que digan ustedes. Adelante, Ramiro. ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? ¿Qué deportes practicaste vos allí en Salto, aparte del básquet? No, el primero que empecé a practicar fue el básquetbol, pero paralelamente jugaba en el Club del Círculo Esportivo La Paleta, que había un frontón abierto y uno cerrado, al voleibol en la escuela y en el club, atletismo en la escuela, baby fútbol en la escuela. Hice mucho deporte. La verdad que mucho deporte. Bien. A ver, Pascual. En mi caso, digo, yo antes de arrancar con el básquetbol nadaba, estaba haciendo natación por una beca que tenía en el Club Remeros, y atletismo también a nivel escolar, que fue donde creo que mejoré un poco toda la parte coordinativa, para después, que cuando empecé a jugar al básquetbol fue una buena base toda la parte de atletismo. No era muy rápido, así que bueno, me dedicaba a lo que era lanzamiento de bala, y después que aprendí a correr, ya siendo con 13 años, 13, 14 años en lo que fue el liceo, recién ahí pude integrar un equipo de relevos de 400 por 4, que era al final, era el que remataba, porque en el arranque no tenía una buena velocidad de salida. Pero creo que el primer deporte que practiqué fue el treparme un árbol. Como todo chiquilín de Salto de mi generación, de nuestras generaciones, el primer deporte era ir al campito a jugar a la pelota, treparte un árbol, andar saltando en los arroyos de un lado al otro, que eran carreras de cross country que ahora se hacen a nivel mundial. Bueno, nosotros lo hacíamos jugando en el famoso campito. Y para después, sí, ya cuando empecé a jugar al básquetbol, directamente me dediqué a eso. Jorge. Bueno, yo me siento un multiatleta. Primero, en el pavimento, el arco era el árbol contra la pared, el fútbol en 2 paños. Esa es imperdible para todo chiquilín de jugar al fútbol en la calle. Pero lo más importante, yo empecé a hacer atletismo en mi vida, con el profesor Raúl López Barrera, que fue quien me hizo amar el deporte en general, y el atleta siempre el que hace atletismo ama el deporte porque es una lucha contra sí mismo, ¿no? Después empecé a jugar al básquetbol porque un entrenador, Julio Cusi, me vio que
Yo saltaba y tocaba el aro a los 14 años con la mano y me dijo, vení Botija que vos vas a poder jugar al básquetbol. Y ahí empecé a aprender a jugar al básquetbol que no sabía ni siquiera picar la pelota. Y ahí empecé a jugar al básquetbol. Después jugué al voleibol muchos años también, que hacía la competencia al mismo tiempo entre básquetbol y voleibol. Terminaba a jugar con bohemios, me iba cambiando en un auto y iba a jugar al voleibol con Albatro de Salinas, que siempre ponía el partido nuestro más tarde para que yo pudiera llegar. No era ningún fenómeno, pero era el que saltaba más. Y también incursioné en fútbol, pero en fútbol de salón, de golero, pero no, es muy, 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 muy casero. Pero por sobre todas las cosas, yo me consideré un atleta primero en mi físico y después llegué como basquetbolista. Bien, un poquito era, ya que estamos hablando del pasado y del futuro, ¿no? Una de las cosas que dentro de esta red, que le digo a Ramiro y a todos los que están oyendo, dentro de la red de básquetbol educativo, nosotros pensamos que la iniciación deportiva tiene que ser multideportiva, por lo menos abrir oportunidad, un poco lo que decía Jorge, de ir abriendo espacios y alfabetizando motrizmente a las niñas y a los niños, porque la realidad del mundo cambió. Los niños prácticamente entrenan una hora y media y vuelven a su casa. La calle, sobre todo Montevideo, no sé, la realidad del interior por suerte es distinta, pero tienen poco desarrollo motriz, experiencias motrices, y bueno, y se ha hecho hincapié en la especialización temprana. La especialización temprana es el mini básquetbol y a partir de ahí como único deporte. Esto trae consecuencias en el aspecto físico y también en el aspecto motriz, porque el sobreuso sin descanso trae problemas en los niños, trae también problemas que abandonan, porque no todos pueden competir o tienen las mismas habilidades o se desarrollan a distintas edades. Quiere decir que un poco también como mensaje, acá nos gustaría también decir que tendríamos que mirar un poco más, estamos haciendo mucho hincapié en la especialización temprana. Hoy día la ciencia pediátrica y la ciencia deportiva dicen que no, esa especialización tiene que venir, como decía Jorge, recién lo acaba de decir Jorge, después de los 14 años, cuando ya tienen una base motriz bien amplia, han experimentado distintos deportes, bueno, un poquito es eso que nosotros, como mensaje, nosotros dentro de la RIBE estamos trabajando a nivel de formación de cursos, de recursos, a nivel personal trabajamos en un colegio y aplicamos el multideporte como iniciación deportiva, porque los niños si no, no van a encontrar una experiencia como la que tuvieron ustedes, múltiple, de conocer los espacios, los tiempos que los distintos deportes nos están dando. Trabajamos en 4 deportes, o familias de deportes de invasión, que son el básquetbol, el fútbol, el rugby y el handball, lo que nos da una capacidad de entusiasmar. Nosotros decimos abrir la portera del deporte, abrir para que entren más gente. Después la especialización va a venir más adelante. No focalizarnos tanto en los 12 años o los 8 años y ya meterlos en un deporte, porque los niños, primero que se pueden aburrir, pero segundo que, como dijo Ramiro, el fútbol es la gran puerta de entrada. Como dijo Jorge, si nosotros logramos incorporar o coordinar o hacer alianzas estratégicas con el baby fútbol, pero también con otros deportes, con los colegios, puede ser que nosotros tengamos posibilidades de mayor desarrollo. No se olviden que el mundo ya se incorporó África a lo que son las competencias, se incorporaron distintos países que antes no figuraban como estrategia del desarrollo deportivo. Entonces, cada vez, como dijo Ramiro, necesitamos más calidad, y la más calidad no es por una especialización temprana, sino por alfabetizarlos motrizmente y de experiencias motrices múltiples. Bueno, un poquito quería decir eso. Yo estoy totalmente de acuerdo, Y no solamente, por ejemplo, específicamente hablando del básquetbol, creo que
habría que apuntar muchísimo a que sea un atleta, pero técnicamente muy bien dotado. ¿Qué es lo que pasa con los argentinos? ¿No? Los de más renombre, los que han trascendido en NBA, olímpico, mundiales, hablando siempre del tema básquetbol. Pero está muy buena la idea esa, está muy buena, de que no sea solo un deporte, ¿ah? Y que como que me da la idea de ese pensamiento y de esa idea de que no tiene que ser tan competitivo a tan poca edad, sino más de aprendizaje y más de ir ampliando horizontes, varios deportes, ¿ah? Para ir mejorando a ese posible atleta que pueda surgir en lo que pueda decidir o le pueda gustar a esa persona. Esa es la idea. Esa es totalmente de acuerdo. Yo lo que veo, lo que comparto contigo, Ramiro, es que hoy por hoy todos entendemos que el mini básquetbol no es competitivo, no debería ser competitivo. Y compartiendo un poco tu idea, creo que debería extenderse el que no sea competitivo. Hasta U13 no debería ser competitivo, porque los niños están en esa etapa de descubrimiento, de salir de la niñez, entrar a la preadolescencia y de todavía no saber qué es lo que quieren como jugador, como deportista, como atleta. Algunos a los 13 años pueden optar por el básquetbol, otros por el fútbol, otros por el tenis, por la natación, por el remo. Hay jugadores de básquetbol, el caso de Juliano Rivera, por ejemplo. Juliano hizo remo toda su vida, tuvo un problema de hepatitis, tuvo que dejar el remo, no podía competir y empezó a hacer básquetbol a los 14 años. Convirtiéndose en uno de los 4 fuertes que tuvimos en los últimos tiempos a nivel de selecciones nacionales. Es decir, su formación no comenzó por el básquetbol, sino que comenzó por toda una faceta de muchos deportes, que en ese sentido, por ejemplo, Mercedes Soriano se destaca, al igual que Salto también, grandes jugadores. Creo que Ramiro se va a acordar de Daniel Koster. Para mí, pero un atleta... vamos un poco más para atrás, si querés. Germán También. Haller, el Chino Germán Belén, Haller, el Colorado Laborda, Nazar Rodríguez, el Poroto Morales, el Chuleta Banerio, muchos jugadores bajos. Es decir, y tienen una liga, hoy por hoy tienen una liga fuertísima que debe ser, después de Montevideo, la mejor que hay lejos. No nos olvidemos una cosa importante ahí en esa época del básquetbol de Mercedes. Ahí trabajó un grandísimo, excelente director técnico, entrenador y mejor persona, que era don Rubén Bula. Sí, correcto. Así es. Y eso fue muy importante para el despegue de algunos jugadores mercedarios que llegaron a ser muy buenas figuras en el básquetbol de Montevideo. Sí. Digo, también un poco volviendo a lo que hablábamos, en el litoral se da, es decir, Salto porque de por sí, yo lo sigo sosteniendo, es el departamento que más deportistas de élite ha dado a este país. Pero sin embargo, a nivel litoral es muy parejo, pero ¿por qué? Porque todos, quienes juegan al básquetbol, al fútbol, todos hemos hecho polideportes, es decir, ninguno solo empezó con el básquetbol. Hemos practicado natación, hemos hecho remo, hemos hecho algunos hasta el tenis, otros, es decir, distintas actividades, distintas variantes del deporte. En la gran mayoría todos hemos practicado atletismo y eso te da la pauta de que hoy, por ejemplo, yo lo veo acá en Colonia del Sacramento, los chicos que trabajan. Bien, ahí tenemos un problemita con Pascual mientras venimos. No sé si de Pascual o soy yo el problema, pero bueno, vamos viendo. No, bueno. Bien. Entonces, mientras Pascual vuelve, quiero poner alguna otra que me surge al verlos ustedes, otra de las condicionantes, porque ya que estamos hablando... Siendo mi hijo, ahí está siguiendo. Ahí se cortó, Pascual, para que voy a hacer una interrupción. Para retomar, un poco viendo a ustedes tres, su desarrollo deportivo, también quiero poner otro término que a nosotros decía Jorge Campaña,
nosotros nos falta investigación en cuanto al deporte, ¿no? Nosotros estamos haciendo estudios y basamos el fundamento del desarrollo deportivo en dos variantes. La genética, acá tenemos el caso de ustedes tres, la genética que vino tanto de Ramiro, de Jorge y de Pascual, estamos dando gente alta, pero gente atleta que desarrolló el atletismo, fuertes, grandes, y las circunstancias, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que también evaluar cuando pensamos el básquetbol del futuro en estas dos cosas, ¿no? La genética no podemos hacer mucho, pero habrá alguna razón en lo que es el litoral del Uruguay, en distintas zonas, distintas cosas que hay que investigarlas, lógicamente, porque no hay casualidades en el mundo, todo tiene una explicación, más allá de la magia que le podemos hacer, seguramente hay componentes genéticos que hay que investigar, y hay mucha gente que se dedica a eso, y las circunstancias, hablamos de Bula, hablamos de las circunstancias de los entrenadores de ustedes, y entre las circunstancias está el multideporte. Quiere decir que hay toda una gran tarea de investigación que tenemos que hacer si queremos o porque lo necesitamos hacer, deportistas de calidad, pero también básquetbol educativo, que todas las niñas y los niños tengan la posibilidad de experimentar el deporte, experimentar el cuidado de la salud, el cuidado, la inclusión, incluir a las personas que no son dotados pero quieren hacer deporte y tienen posibilidades. Dentro de la RIBE lo que hacemos también es tratar de difundir el deporte para todos. Bueno, hay una gran cantidad de herramientas que nos van... el deporte fue mutando, fue cambiando y se fue abriendo a las damas, a las mujeres, a las niñas, como sabemos bien, pero también a las personas que tienen capacidades diferentes, que necesitan el deporte y cómo enriquecen la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, me gustaría que hablaran un poquito de la experiencia de cómo el deporte a ustedes les sirvió en la educación, ya sea en socializar los triunfos, la derrota, el espíritu de superación, cómo se fueron educando y cómo transmiten a vuestros hijos también, a vuestras familias y a vuestros alumnos, los que siguen dando clase, un poquito ver el valor educativo que tiene el deporte. A ver, Ramiro, ¿qué opinás sobre eso? Bueno, a mí me pasó. Yo, por ejemplo, estuve casi 5 años en mi club con todo el básquetbol de mi club. Tenía desde mosquitos de 5 años, niñas y niños, hasta la primera división. Y lo que siempre inculqué fue el respeto, la educación, que no es tan importante ser bueno como deportista, sino ser buena persona. Siempre puse por delante el estudio de los niños, con controles, con la ayuda de los papis y de las madres, que un deportista o un posible deportista en un futuro tiene que estar preparado para la vida, porque es corto, el deporte es corto, dura poco tiempo, pero teniendo los valores familiares, respetando, estudiando, ser buenas personas, buenos seres humanos, y explicándoles de que no todos podían llegar de repente a acceder a tener la posibilidad de ganar algún dinero. Estamos hablando siempre del básquetbol, ¿no? Por el tema del básquetbol, pero que sí podrían mezclar el deporte, el básquetbol en este caso, con el estudio, pero principalmente los valores, amistad, respeto, mentalizarlos que en la vida, como en el deporte, se gana y se pierde, no siempre son solo triunfos, que cuando te toca ganar está todo bien, pero tenés que estar preparado para perder, porque no siempre va a estar el triunfo ahí. El no desmotivarse y el de ser respetuoso con los que están enfrente con otro color de camiseta. Sobre todo eso, el respeto. Yo creo que eso es muy importante en todos los órdenes de la vida. Nadie es más que nadie.
todos tenemos las mismas posibilidades, y ahí entra mucho la familia. Mucho la familia entra. Los padres, los abuelos, los tíos, el entorno familiar es muy importante para tener la contención en ese niño, para orientarlo, para llevarlo por el camino que tienen que ir. Y creo que un poco se ha perdido eso hoy. Tendríamos que ser una de las cosas que habría que retomar, sobre todo el respetar al que está enfrente y respetarse a uno mismo. Bien. Bien. A ver, dale, adelante, Pascual. Bien importante, un poco- bien importante lo que dijo Ramiro, es que el básquetbol, por más que uno pueda practicarlo toda la vida, pero digamos, hay otras actividades que siguen rápidamente, la vida se va prolongando, por suerte. A ver cómo vos que tenés un hijo también, cuáles son los consejos que le das, que están en edad de decisión. Un poquito se nos cortó ahí, pero Jorge, agarrad la posta mientras Pascual soluciona el tema. Bueno, sí, varias cosas. Saqué unos apuntitos en la memoria. Primero, como educadores, tenemos que involucrarnos en la situación actual de cada generación. O sea, nosotros tendríamos que tener la obligación de saber el idioma que hablan los gurises, la música que escuchan, todas las actualidades que profesan desde el punto de vista de Internet y todas esas cosas para involucrarnos, porque ahí sí nos estamos involucrando en la creación y en el acompañamiento del crecimiento del gurí. Después, lo más importante es que debemos inculcarles y hacerles entender que en la vida hay que fijarse objetivos. Puede ser objetivos deportivos, objetivos profesionales, objetivos de trabajo, objetivos de trayectoria como persona. Entonces, en todos los objetivos que se fijen, proponérselo a ser el mejor de todos, pero no a costa de alguien, sino que sean por ellos mismos el sobreponerse ante todas las vicisitudes que puedan suceder en el crecimiento del chiquilín. Porque el que quiere como objetivo ser profesional de básquetbol, capaz que no tiene la suerte o no tiene la capacidad o no le da para ser el verdadero jugador de élite, y ese chico fracasa para él, y si nosotros no le damos las armas para sobreponerse, empiezan los problemas que estamos viviendo hoy en el deporte, que es esta situación que nos tiene muy mal. A mí me tiene muy mal toda la parte de suicidios que hay en deportistas, y tenemos que prepararlos para eso. Como decía Ramiro, demostrarles que se gana y se pierde, que hay que saber perder, pero también hay que saber ganar, que es lo más importante. Hay un dicho de Valdano, Jorge Valdano, que he leído un libro de él y me parece que tiene muchas citas, que dice: lo peor de una final no es perderla, es verla por televisión. O sea, la jugamos, estuvimos en la final. Claro. Y eso es lo que tenemos que inculcarle a los gurises, de que hagan todo lo posible por triunfar, pero tampoco es el fin del mundo si no llegan a cumplir el objetivo. Entonces pasa a segundo término el deporte y pasa en primer término al objetivo de vida, que es lo que nosotros debemos de preocuparnos, más que decir Juancito salió campeón porque nosotros le enseñamos, que me parece que es mucho más importante. Y lo otro, negro, disculpa que te interrumpa. Sí. También mentalizar a los deportistas que si te toca ganar, no sos mejor que el otro. Sobre todo si es en deportes colectivos, que no es uno contra uno, no es boxeo ni tenis uno contra uno. Porque como estás arriba hoy,
Mañana puedes estar abajo y el golpe es fuerte. Exacto. Sí. Hay una palabra africana que lo dice todo. Ubuntu. Ubuntu. Soy porque somos. Es así. A mí Bien, el Pascual, básquetbol, lo que el básquetbol más me dejó a mí son enseñanzas de vida. Aprender de los errores, de que un poco más de lo que decían Ramiro y Jorge, de que siempre hay revancha, de que la vida siempre, es decir, vale la pena. El otro día perdiste, hoy bueno, mañana te levantás y vas a entrenar más fuerte. Y en la vida hoy te toca que una situación fea, mañana el sol vuelve a salir y tenés que levantarte y estar fuerte. A mí el básquetbol me ha dado esencialmente sentido de pertenencia. A mí me tocó, como a muchos, irme muy joven de mi casa, en una época que no existía el internet, por una selección, estar lejos de mi familia. No tenía la contención eventualmente para un adolescente de mi familia. La contención la tuve dentro de una cancha de básquetbol. Con quienes eran mi familia, es decir, aquellos que tenían la misma camiseta que yo, con mi entrenador, con todos quienes aportaron algo a mi vida para que hoy pueda decir que soy un hombre feliz. Más allá de eso, obviamente me dio la posibilidad de hacer lo que más me gustaba a mí, lo que más me gusta, que es viajar. Cuando todos soñaban con comprar un auto, yo soñaba con viajar. Entonces terminaba un torneo, terminaba un campeonato, tenía unos días libres y viajaba. Eso me abrió las puertas de un mundo inmenso y maravilloso que es el mundo del deporte cuando trasciende la camiseta, cuando trasciende la cancha y pasa a llamarse amistad. Hoy por hoy creo que tengo buenos amigos y conocidos y compañeros, amigas, conocidas, compañeras en todas partes del mundo a quienes, de quienes he aprendido muchísimo. Y básicamente sí, la mayor enseñanza que me dejó es esa: caer y levantarse y volver a tropezar, pero volver a levantarse. Eso creo que es fundamental poder transmitirlo hoy a los chiquilines por esto que estamos hablando, porque nos enfrentamos a una realidad, de generaciones que se quiebran fácilmente. Quizás nuestros padres, quizás nosotros, porque veníamos de un mundo de posguerra, después cuando todo el tema de los gobiernos de dictadura y eso, quizás estábamos un poco más acostumbrados a que te iba mal, pero bueno, había que levantarse y seguir luchando. Pararse y pelear y volver a levantarse siempre. Hoy en día los chiquilines se quiebran anímicamente, no encuentran esa contención que de repente nosotros la tuvimos dentro de una cancha de básquetbol o quizás en su propia familia, porque la realidad lleva a una vorágine tremenda en el cual los padres tienen que correr de un lado al otro para tratar de llevar el peso a su casa y poder mantener una familia. Entonces esos chiquilines, esos adolescentes, si no están en una cancha de básquet, con un equipo que los contenga, que pase a formar su familia también, y tienen la mala suerte de cruzarse con alguien en la calle que, no, venías esto que es mejor, hacia aquello. Un chico dentro de una cancha de básquetbol es un chico menos en la calle y es una persona que estamos rescatando de todas esas tentaciones. A veces uno le da un poquito de miedo ver la realidad que nos toca vivir, porque es la verdad, no debería ser así. Entonces, bien, creo que Pascual, lo que es importante transmitir... te interrumpo nuevamente. Pascual, si no lo frenamos, va larguero. Ramiro, te comento, como ya lo conocerás. Bien, somos todos largueros, pero no queremos robarle más tiempo a Ramiro Cortés sin invitarlo a formar parte de este equipo. Me parece que los he visto trabajar y podemos invitarlo a que siga aportando. No queremos robarle más tiempo hoy, sabemos que las horas pasan rápido. Pero me parece, a ver qué opina Jorge y Pascual de invitarlo en la próxima charla para que él si se puede incorporar y seguir aportando, porque tiene una visión muy similar a la nuestra, y bueno, y integrarlo de a poco al equipo, que vaya sabiendo lo que es la RIBE, a dónde llega, cuáles son los objetivos, y en esta
en este tipo de transmisiones que estamos intentando mantener, podemos, pues, de ser una manera de no cortar esta charla, ¿no es cierto?, sino hacer una pausa. Así que, Pascual, Sí. te doy No, ¿puedo agregar algo cortito? adelante. Previo permiso a la señora de Ramiro que le dé permiso, porque con la cuestión del trabajo de Ramiro está muy poco con la familia, entonces le ampliamos la solicitud a la familia para que le permita eso, ¿no? Bueno, No hay pero problema. capaz que lo podemos Exacto, iba a hacer. decir eso. Perdón, lo podemos hacer capaz que en una hora que él tenga más disponibilidad sin robarle a la familia, no hacerlo un sábado, sino hacerlo entre semana. Bueno, podemos ir organizándolo, pero Lo hablamos. lo podemos ir hablando, porque me parece que nosotros lo que estamos tratando de crear en este tipo de transmisiones es sí proyectar y reconocer la trayectoria, pero sí también ir iluminando sobre nuestro pensamiento de cómo podemos aportar a las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Y me parece que necesitamos mucho de gente de otros lugares que no sean del centro del país, de Montevideo. Tenemos que diversificar, estamos tratando de formar un equipo que tenga dimensión nacional, que tenga un pensamiento nacional también. Y bueno, ir trabajando sobre esto. No sé, Ramiro, ¿qué te pareció la charla? ¿Cómo podés ir pensando cómo enriquecerla y pensando en invitar a hombres y mujeres que no sean solo deportistas, que sean maestros, que sean psicólogos, profesores de educación física, que nos den visiones distintas de distintos lugares, porque nosotros como entrenadores sabemos que tenemos una visión que siempre termina en el campeonato, termina en la medalla, pero la labor que nos planteamos es deporte para todos, educación para todos. Sabemos que la sociedad está viviendo problemas de todo tipo, que hace falta, nosotros decimos educación para la paz, tenemos que hablar sobre la paz, tenemos que hablar lo que ustedes dijeron. Hay mucho tema que el deporte puede ayudar. Así que, Ramiro, queremos agradecerte el tiempo, queremos comprometerte también para encontrarnos en otra oportunidad. Adelante. Encantado. Es cuestión de hablarlo por mis horarios laboral, de coordinar, pero sí, encantado. Hay mucho para aportar, no solamente deportistas, como dijiste tú, digo, desde médicos, deportólogos, la parte de nutrición, la parte de los profesores de educación física, todos tienen un granito de arena para aportar. Sin duda que sí. Pascual y yo nos comunicamos y coordinamos el tema de los horarios, y bueno, para mí ha sido un inmenso placer volver a verlo al negro, al otro negro, Jorge Campaña, a estar contigo en esta charla que la verdad que estuvo espectacular y dejó mucho aprendizaje. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Pascual y Jorge, hagan la despedida ustedes, dan el cierre y quedamos trabajando por línea para programar la próxima reunión. Adelante, Jorge. Por mi parte, sencillamente Mirá, agradecerle a Ramiro sí. por el tiempo, a la familia, esencialmente a la familia, que lo que decía Jorge, sabemos bien que uno, como en el caso de él, toda la semana lejos de la familia, lo que quiere es estar con familia, y bueno, muchas gracias por ese tiempo. Muchas gracias, Ramiro. Esto lo hago público y lo digo en público hoy que ya soy un hombre con 49 años. Muchísimas gracias por haber sido el referente que tuve en todos los ámbitos. Y por haber sido el amigo y seguir siendo el amigo que sé que sos. Así que nada, solamente gracias. De nada, Ramiro, Río, un abrazo. te dejo mis saludos, una alegría inmensa poder haber hablado contigo y siempre cuando uno habla con una persona que quiere tanto y que hace mucho que no la ve, se le vienen postales a la cabeza de situaciones. Y te veo tirando en el tablero del fondo de la cancha de Sporting a tablero, que no erraba nadie cuando se tiraba el tablero,
porque el tablero te acordás que estaba medio flojo. Sí. Me Y te veo acuerdo, hoy como tirando ahí, ¿viste? Te lo veo ahí. me acuerdo. Sí, es cierto, Ah, es cierto. Una, Che, una negro, cortita una cortita antes de irnos, Ramiro, que esa la aprendí con vos. Selección de salto, entrenador Omar Miguel Arrestia, en el estadio Bernasconi, que salimos a correr, ¿te acordás? Oscurísimo, no se veía nada, para el lado de Nueva Especie, y vamos corriendo y de repente lo veo que Ramiro rodando por el pasto. ¿Te acordás de eso? Y Ramiro, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, no fue nada, no quiero correr hasta allá los 10 kilómetros que lo hacía correr el chumbo. Volvimos los dos caminando y viene el chumbo. ¿Y ustedes dos qué le pasó? ¿Usted pipí? ¿Qué te pasó? No, Ramiro pisó un pozo, se cayó y bueno, yo lo vengo. ¿Y vos por qué te viniste? Lo vengo acompañando. Vos venís conmigo, me decía Ramiro, vos volvés conmigo. Pobre chumbo, lo volvimos loco en esa selección. Vos, Pascual, escuchá, hay cosas que no se deben de contar, Pascual. Eso no es un buen se aprende. ejemplo. Eso no es un buen ejemplo, esas cosas no se deben de contar. Ya estamos retirados, ahora las podemos contar. Bueno, a todos les agradezco y nos conectamos por vía interna. Un gran abrazo a la distancia a todos. Pasamos un rato lindísimo y bueno, y nos vemos en la próxima. Un saludo para todos. Que pasen bien. Un abrazo, para todos. loco. Que pasen bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.